breve mi presentación, en vista de la hora, del día, de todo el sacrificio que han hecho ustedes por estar acá. Y básicamente lo que les quiero mostrar es un panorama de lo que es la infección respiratoria aguda y los posibles abordajes que le podemos dar hoy en día con los recursos terapéuticos que tenemos. Estas son mi declaración de conflictos de interés. Y digamos que cuando uno habla de las generalidades de la infección respiratoria aguda se encuentra con lo que todos sabemos de que es una enfermedad de amplio espectro, que afecta más a ciertas poblaciones vulnerables como niños, ancianos, inmunosuprimidos, personas con comorbilidades, y que aunque la enfermedad en la gran mayoría se comporta como un cuadro respiratorio leves, pues está dando realmente complicaciones como les voy a mostrar. Y también decirles que lo que tenemos en el mercado actualmente es muy limitado en cuanto a eficacia. En cuanto a tipos de medicamentos, hay los que ustedes quieran, y la publicidad que hay en televisión, en radio, en prensa sobre temas de control de resfriado común es inmenso, y por lo tanto la gente pues consume grandes cantidades de medicamentos OTC sin ningún problema. El COVID también cambió muchísimo el panorama en la época de pandemia, porque se acaba de terminar, esta semana la OMS declaró el fin de la pandemia. Pues tuvimos los graves problemas de las complicaciones del COVID, pero luego vimos un panorama completamente diferente en pediatría, y fue que los niños que dejaron de ir a guarderías y jardines y colegios se mejoraron muchísimo. Incluso casi se nos acaba la consulta, a mí casi me echan de la Fundación Neumológica porque no tenía pacientes. A varios de nuestros compañeros les bajaron los contratos porque no había pacientes respiratorios agudos ni crónicos. Y especialmente en el asma era curiosísimo, los pacientes de asma se curaron. Realmente no les pasaba absolutamente nada. Y simplemente era el efecto de que no tenían contacto con otros niños y no hacían infecciones respiratorias, y por lo tanto se mejoraron muchísimo. Entonces el COVID cambió mucho las cosas. Esto ya no es noticia, pero esto sí es noticia, y esto es lo que le gusta a la gente. Hoy me levanté a las 6 de la mañana y prendí el televisor, y esto era una gran sensación, cómo coronaban por fin a Carlos III después de 73 años esperando esa corona, y al fin se le dio. Y a doña Camila también se le dio, mire, ahí está, muy contenta con su corona. Estas son las noticias sensacionalistas que todos los días recibimos, pero lo que tiene que ver con estos problemas médicos poco nos interesan. Y no nos interesan porque ya los conocemos ampliamente: la pobreza, el hacinamiento, las malas condiciones de salud, las malas condiciones de higiene, la mala alimentación. Todo eso pues es algo que no se ha podido solucionar y que para nuestras comunidades es un hecho real. Y de tal manera que pues frente a la infección respiratoria aguda nos encontramos con todos estos factores que nos afectan. Quizás la variación climática en Colombia no sea tan dramática, pero la tenemos realmente en Bogotá. Los grandes picos respiratorios son abril, mayo, que es invierno, y octubre, noviembre, que vuelve a ser invierno, pero se nos está presentando todo el año. El hacinamiento, la desnutrición, la contaminación del medio ambiente, que es otro problema gravísimo que tenemos, uso inadecuado de antibióticos y autoformulación, y los factores intrínsecos del huésped. Les decía, los asmáticos son mucho más susceptibles a tener infecciones respiratorias. Ya no se dice que los asmáticos se les desencadena crisis por los virus, sino que los virus son los agentes etiológicos que más exacerban al asmático por una alteración inmune. Recuerden que el sistema inmunológico es un balance TH1, TH2, y el paciente TH2 pues tiene todo su sistema dirigido hacia el control de la alergia, y la parte de defensa frente a los microorganismos está débil. Sexo y edad, como siempre, el sexo débil, los varones, y la falta de alimentación con seno materno. También se nos ha olvidado que promover la lactancia materna. Este es el informe del boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud. La línea roja sería los números máximos promedios históricos de prevalencia de infección respiratoria aguda, y los puntos que ven ahí, no logro mostrar aquí la luz. Los puntos son los casos que se han presentado este año, y vemos que estamos por encima del promedio, tanto en consulta externa de urgencias como en hospitalizaciones. De manera que esto es un problema real que estamos viviendo, y es a lo largo de todo el año. Tiende a aumentar
hacia los meses de abril, mayo, pero se mantiene durante todo el año. Este es otro dato del Hospital Universidad del Norte 2016-2017, donde muestra cómo la prevalencia de virus, sincitial respiratorio, bocavirus, rinovirus y la correlación con la precipitación pluvial es un hecho. Mientras más llueve y más bajas temperaturas, más prevalencia de infecciones respiratorias. Y este es el comportamiento inusual de consulta externa de urgencias por infección respiratoria aguda en municipios por 100.000 habitantes de Colombia, semana epidemiológica 12 a 15, o sea, el mes pasado, en donde vemos que a lo largo del país hay alta prevalencia de infecciones respiratorias, pero aquí estamos nosotros, aquí está la costa atlántica, Malambo, de 429 estimados hubo 700, en Soledad de 4.900 hubo 6.300 y Magangué de 869 pasó a 1.500, o sea, se ha duplicado la prevalencia de infecciones respiratorias en todos los municipios de Colombia, ahí está todo Colombia. Y si vemos hacia el interior del país, también sucede lo mismo. Y otro problema que hemos tenido realmente grave es que hemos encontrado una alta prevalencia de casos severos de neumonía viral asociada a falla respiratoria y requerimiento de ECMO. Estos son datos de este año, cómo se comportaron los niños que fueron a cuidado intensivo y que requirieron ECMO por infecciones respiratorias, especialmente por adenovirus. Parece ser que el adenovirus es un germen que se aprovecha de las condiciones inmunológicas del paciente, sobre todo en ese niño que ha tenido alguna lesión previa, como en el caso de los niños que han tenido COVID. Parece que hay una coinfección que puede ser deleteria y realmente el adenovirus ha sido una causa importante. Esta diapositiva la tomé ayer de la charla del doctor Gustavo Niño, le pedí permiso para mostrarla, y es que él mostró ayer en su charla interesantísima cómo las infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior en los niños definitivamente tienen un impacto en la calidad de vida de estos niños, en la función pulmonar y en la estimación de muerte prematura en adultos. Entonces, realmente estamos hablando de un problema que tiene un impacto a largo plazo, tanto para el niño como para el adulto, y todos esos episodios respiratorios que presenta el adulto en la infancia tienen una consecuencia real. Esta es la definición operativa. Esta es una guía hecha aquí en el departamento de Bolívar. Está el doctor Jaime Morales, está el doctor José Miguel Escamilla, y realmente estamos hablando como definición operativa de episodios respiratorios agudos menores de 15 días con síntomas que van desde simples disfonías, rinorreas o inofagia, pero también hasta dificultad respiratoria e incluso falla respiratoria. Entonces tenemos un espectro de enfermedad muy grande que si no lo tratamos adecuadamente puede tener consecuencias importantes. Esta diapositiva la traje porque tenemos que recordar que el tracto respiratorio es una suma de órganos que están interconectados y que conforman una sola vía, y por lo tanto cualquier afectación que se tenga en alguno de los segmentos de la vía respiratoria tiene consecuencias a nivel del resto del pulmón. En el caso específico de la infección respiratoria aguda se ve que tenemos cierta correlación entre el tipo de virus que produce la enfermedad y las características clínicas que da. Sin embargo, esto es muy variable y la enfermedad se expresa definitivamente dependiendo de las condiciones intrínsecas del paciente, de las condiciones inmunológicas de ese paciente. De tal manera que estamos enfrentados a un sinnúmero de virus para los cuales prácticamente no tenemos mucho que hacer. Hay más de 200 virus que causan el resfriado común y sin embargo no tenemos prácticamente ninguna forma de prevenir ninguna de estas. Y esto es lo que estamos viendo reiterativamente en nuestra consulta de neumología pediátrica, que son las infecciones víricas recidivantes. La gran mayoría de nuestros pacientes que consultan entre los 3 y 5 años, no tengo una estadística sobre el tema, pero es claro que es la gran mayoría de los niños que están en jardines infantiles están teniendo infecciones respiratorias recidivantes, tengan o no tengan factores predisponentes para ello. Obviamente que aquellos niños que tienen un factor alérgico o que tienen algún tipo de inmunosupresión son mucho más susceptibles.
y realmente afecta muchísimo la calidad de vida. Y realmente estos niños fallan mucho al colegio, la familia tiene que suspender su trabajo, la mamá se tiene que dedicar a ellos, su calidad de vida se ve muy comprometida porque viven muy sintomáticos y realmente frente a este cuadro respiratorio recurrente no es mucho lo que se puede ofrecer. Si nos vamos ya un poquito a la fisiopatología de las enfermedades respiratorias agudas, encontramos que de cierta manera cada segmento del aparato respiratorio tiene unas particularidades específicas, pero en general todo el epitelio respiratorio tiene que ver con una barrera frente a la entrada de gérmenes que pueden atacarlo y monta una respuesta que se basa específicamente en un mecanismo mucociliar que si está funcionando adecuadamente, si es eficiente, si es perfecto, pues logra eliminar la gran mayoría de las partículas virales y demás agentes etiológicos que ingresen al tracto respiratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que detrás de esa barrera epitelial existe un sinnúmero de células que están trabajando de manera mancomunada para lograr proteger al individuo de los efectos de esta infección. Y ayer veíamos también con el doctor Gustavo Niño cómo definitivamente todas las células del epitelio respiratorio tienen una función inmunológica. No es simplemente mecanismos de barrera, sino que además son activas en la producción de quimoquinas, citoquinas, interferones, interleuquinas, todo tipo de sustancias y interactúan entre ellas de una manera armónica. Pero donde más se ve el efecto es a nivel alveolar, donde el macrófago no solamente cumple una función de vigilancia y control de la infección, sino además es un agente que orquesta toda la respuesta inflamatoria del individuo, siendo el productor de interleuquinas que atraen células inflamatorias. Esa atracción de células inflamatorias puede ser buena en la medida en que se protege al individuo y permite la fagocitosis y la destrucción de los agentes etiológicos. Pero si esta respuesta inmunológica es excesiva, pues se genera un cuadro realmente tormentoso y donde mejor se demostró esto fue en COVID, donde la tormenta de citoquinas es la causal de las mayores catástrofes que tienen estos pacientes. Sin embargo, este fagocito pues es capaz de regular esta respuesta. Esta liberación de interleuquinas es de una manera controlada y si se logra un equilibrio entre lo que el macrófago puede hacer y la contrarregulación, el paciente puede hacer una regresión a su estado natural y puede terminar el episodio infeccioso de una manera adecuada sin secuelas y sin daños para el tejido. Les decía que la comprensión de cómo funciona todo el epitelio respiratorio frente a los agentes, a los estímulos externos, cómo responden frente a cualquier estímulo, sea antigénico, sea inmunológico o sea infeccioso, se debe a que todas estas células están trabajando de manera orquestada. Y estas células hoy en día se consideran mucho más complejas de lo que se consideraba antes. Inicialmente se pensaba que solamente había estos 4 tipos de células, pero hoy en día se consideran que hay muchas más y que cada una tiene una función inmunológica específica. Y hay algunas de ellas que tienen que ver con la conservación de la integridad del epitelio a través de generación de factores estimulantes que regeneran el tejido epitelial. De tal manera que si estamos enfrentados a un agente etiológico que daña esta barrera y que altera la viabilidad de todas estas células, no solo de la célula ciliada común y corriente, sino de las demás células allí presentes, pues la catástrofe es inminente. De tal manera que tenemos que ir un poquito atrás en el tratamiento de las infecciones, buscando evitar que se llegue a ese estado en que hay un daño tisular. Y por otra parte, también se ha demostrado que hay una interacción entre estas células y estas interleuquinas y estos mediadores celulares y el sistema nervioso, que es el coordinador de la respuesta para generar una forma eficiente de regular estos procesos infecciosos. Y por último, recordar que los interferones
tanto de tipo 1 como de tipo 2, tienen funciones inmunorreguladoras que ayudan a mantener los mecanismos inmunopatológicos y minimizan los daños colaterales de la infección. De tal manera que vemos que más allá de lo que normalmente estamos haciendo, que es una dieta adecuada, que lo vimos con el doctor Celedón ayer, que es importantísima, con líquidos orales suficientes, con evitar la contaminación, el humo del cigarrillo, con vacunación completa, pero sin abusar de los medicamentos sintomáticos, hemos visto cómo se ha enfrentado esto de múltiples maneras. Hay demasiadas ofertas, tanto convencional como no farmacológico, como natural, y se ha ensayado de todo, incluso abusando un poquito de algunos mecanismos. Y realmente lo que en general se hace frente a la infección respiratoria desde el punto de vista de medicina convencional es tratar el síntoma. Entonces, si el niño tiene tos, le trato la tos, ¿cierto? Mi hija, cuando tenía 7 años y me llegaba a visita y alguien decía, ¿qué hago con mi niño que tiene tos? Ella, antes de que yo dijera algo, decía, papá, dale Mierteltos que quita la tos. Entonces, realmente eso está muy metido en la cabeza de las personas y la gente cree que el tratamiento es puramente sintomático. Hay pacientes que van a mi consulta y yo le formulo el broncodilatador, el corticoide inhalado, y cuando termina la consulta, mamá me dice, doctor, ¿y qué me va a dar para la tos? Y yo, pues ahí está. Pero ellos quieren es el jarabe, la cosita, y realmente eso no es así. De tal manera que hoy en día se considera que las brechas terapéuticas en terapia antiviral es básicamente, en primer lugar, evitar la penetración, protegiendo la mucosa. En segundo lugar, estimulando la inmunidad innata a través de la modulación de citoquinas y producción de interleuquinas efectivas, aumentando la fagocitosis. Y, por último, estimulando la inmunidad adquirida a través de la estimulación de la vía TH1 para producir una inmunidad citotóxica efectiva. Entonces, tenemos un trabajo bien difícil para conseguir medicamentos de este nivel. Hay intentos, yo les planteo uno que pudiera servir, a mí me sirve, a mis pacientes les sirve y por lo tanto lo recomiendo. Hay evidencia frente al aumento de la función fagocítica en estos pacientes. Estos son experimentos en ratones, pero se puede equiparar a lo que pasa en el humano. Se reduce la liberación de citoquinas, hay efecto también directo sobre las vías virales. Y hay estudios incluso en bronquiolitis aguda donde se vio que con el uso del medicamento se reduce la duración y la severidad de los episodios. De tal manera que simplemente es una invitación a que veamos las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de una manera más amplia. Este es un texto que les puedo facilitar si alguno me lo pide, en donde habla del cambio del enfoque hacia las redes biológicas, donde se puede trabajar de una manera mucho más general sobre los sistemas. Hablábamos solamente de redes moleculares, como por ejemplo en los mecanismos hormonales. Luego se pasó a las redes celulares, donde, como les mostré en el epitelio respiratorio, estas células trabajan de manera integrada, pero vamos a ir un poquito más adelante y tenemos que trabajar en redes de órganos, como por ejemplo en el eje intestino-pulmón, el eje intestino-cerebro, que son cosas que realmente tienen evidencia. Sabemos que, por ejemplo, trabajando sobre la microbiota intestinal, se mejora el sistema inmune de una manera efectivísima y eso no es una mentira. Pero también podemos trabajar con medicamentos que trabajen de manera sinérgica para lograr un efecto terapéutico y podemos escoger, de acuerdo a las capacidades autorregulatorias del paciente, algunas de las estrategias que les planteo aquí, solo convencional o convencional con soporte biorregulatorio, biorregulatorio con soporte convencional o solo biorregulatorio, de acuerdo a las necesidades del paciente. De tal manera que el espectro de enfermedad es grande y tenemos un reto fuerte frente a estos pacientes. Sabemos, y les mostré la gráfica, cómo la morbilidad y incluso la mortalidad se ve afectada por estos episodios, que podemos abordar esta enfermedad de manera integral, son prevenibles y sus consecuencias podrían ser minimizadas, y podemos trabajar de una manera integrativa buscando lo mejor para el paciente y ofrecerle a estos pacientes soluciones reales, no solo fantasías, sino dándoles realmente la posibilidad de que tengan la mejor calidad de vida y la mejor expectativa de vida. Así que muchas gracias a ustedes. Ese es mi correo electrónico.
Y cualquier duda o inquietud, con mucho gusto la puedo responder. Muchas gracias. Me sobró un minuto, entonces, doctora.